Buenos días, buenas tardes, amigos. Soy Iván de la Caja de Pandora y hoy vamos a realizar el primer programa de José Luis Jiménez, iniciando la serie Historia Oculta. Y vamos a comenzar desde el principio. José Luis nos va a hacer una introducción en este programa a la historia oculta de la humanidad y al origen de las religiones. Al final del programa, como siempre, iremos poniendo algunas de las preguntas que hayáis hecho desde el chat, que intentar cuando hagáis las preguntas desde el chat decir el país y así mencionaremos el país desde donde se realiza la pregunta. Y bueno, para hacer un breve resumen de lo que será esta serie de programas, decir que en esta serie analizaremos lo que es la historia oculta de la humanidad, el origen de las religiones, todas las evidencias que nos demuestran o no la existencia de razas extraterrestres que poblaron la Tierra, los casos ovnis más conocidos y también los menos conocidos. Y también hablaremos sobre el origen de las religiones, la creación de sociedades secretas, como multitud de temas relacionados, y intentaremos, en la medida de lo posible, desvelar estos poderes fácticos que parece que han estado ocultando y manipulando la verdadera historia de la humanidad. Y bueno, sin más dilación, voy a pasar a José Luis para que comience su programa. Adelante, José Luis. Hola, buenos días, buenas tardes y bueno, ante todo, daros la bienvenida a este ciclo de esta serie de la historia oculta de la humanidad, que como bien ha explicado Iván, pues vamos a tratar varios temas que imagino serán de vuestro interés y que por lo extenso de los mismos vamos a intentar ir repartiendo en diversas secciones o tramos diferentes, ¿no? Hoy, como era preceptivo, como ya se anunció, vamos a hablar del origen del hombre, de aquellas causas o aquellas situaciones que permitieron que quienes somos ahora, el Homo sapiens sapiens, pues estemos aquí. Bueno, y claro, la historia nos lleva en un principio a contemplar los libros sagrados, pues como sería en este caso la Torá judía o la Biblia cristiana. Y en la Biblia cristiana, pues si nos vamos al Génesis, es decir, a la creación del mundo, allí nos habla de un Dios, llámese Yahvé o llámese Jehová, y este Dios es el que va a crear todo el universo, el mundo, va a crear el mundo en una serie de fases que se nos representa como si fuese un plazo de una semana, de 6 días, y luego al séptimo descansa, y también cómo al final de esta obra pues decide crear al hombre, a Adán, y lo crea pues de una masa de barro, con una especie de barro. Él amasa, hace esta figura, le da un soplo de vida, según nos cuenta el Génesis, y voilà, aquí tenemos al hombre. Es decir, que este Dios, Yahvé o Jehová, empieza un lunes a las 7 de la mañana y no para hasta el sábado por la tarde, y ya el domingo tiene que descansar. Y esta sería un poco, permitidme la broma, pues la historia que nos cuenta estos libros sagrados, como es la Biblia, o sería la Torá, o el Pentateuco. Pero, ¿qué ocurre? Esto era válido hasta el siglo XIX, en concreto hasta el año 1859, en que aparece la teoría de la evolución de las especies que publica o presenta Charles Darwin, en inglés Charles Darwin, y de alguna manera cambia, revoluciona el concepto que se tenía hasta entonces de la creación del mundo y del origen del hombre. Porque claro, hay que pensar que cuando la Iglesia inculca y de alguna forma pues casi obliga y también, aunque sea un acto de fe, aunque sea una doctrina, el creer a pie juntillas lo que ella indica, está claro, y habían pruebas suficientes ya en estas fechas para saber y conocer que el mundo no se creó hace 6.000 años, como dice la Biblia o la Torá, y que el ser humano, el hombre, Adán, no fue creado por Dios 5.000 años atrás, es decir, 1.000 años después de la creación del mundo, como se indica en la Biblia. Y esto es así porque se encontraron miles de fósiles de animales, algunos extintos, otros no, y conforme la ciencia iba avanzando en esta información, pues
era obvio que no se podía continuar con la historia de la Biblia, es decir, el hombre, por supuesto, el ser humano y todos los animales, puesto que todos formamos parte, en este caso, de la creación bíblica, más o menos tendríamos que tener la misma edad. Y sabemos que hace pues como 200 o 300 millones de años, cuando empiezan a aparecer los primeros animales, los grandes mamíferos, los dinosaurios, todos estos animales que la ciencia ha podido constatar que ha existido mediante los fósiles, pues evidentemente el hombre no se encontraba allí. Pero en cambio sí que se han encontrado años después, por ejemplo, a partir de 40 millones antes de nuestra edad, nuestra era, los primeros fósiles de mamíferos y entre ellos de los primates, de los monos, de los chimpancés. Y bien, es aquí cuando Charles Darwin empieza o expone su teoría. No olvidemos, sobre todo yo quiero recalcar, porque lo presenta como una teoría, no se trata de una ley que se tenga que cumplir rígidamente, sino que es una teoría de este personaje que la mayoría de los científicos van a ir asumiendo y adaptándola progresivamente en el tiempo. Y bueno, decir que hoy día se opina que si sea una persona creyente y que su dogma de fe pues le hace creer en que el mundo se creó, lo creó Dios hace 6.000 años y al hombre, el primer hombre Adán, lo creó hace 5.000, pues normalmente tienden también a creer, curiosamente, porque no hay ninguna prueba que lo demuestre de una forma fehaciente, de una manera irrefutable, que el hombre, de alguna forma, también había vamos a decir, surgido de esta creación en ese tiempo. Las pruebas a las que se remite Charles Darwin son a que él, por lo menos, él alude a que los seres humanos, los hombres, el Homo sapiens, que somos nosotros, tienen un tronco en común con otros homínidos y que estos homínidos, a su vez, pues descenderían del chimpancé. El chimpancé, que sí, que efectivamente existió desde hace 40 millones de años en la Tierra, podemos observar que él no ha sufrido ninguna evolución hasta hoy día. Los monos que hay hoy día son los monos que habían millones de años atrás, con muy pocas diferencias. Especies diferentes de primates y de chimpancés, sí hemos visto que se han encontrado fósiles diferentes. Podríamos hablar de Australopithecus, que sería este homínido con el que se quiere ya emparentar al Homo sapiens, al hombre, al Homo. Pero curiosamente vemos que esas pruebas, esas evidencias de esos fósiles desaparecen. Y no quiere decir que el siguiente Homo, el siguiente ser que sigue al Australopithecus sea el Homo sapiens. No, hay otro anterior, que en este caso sería el Homo habilis, y que viene a aparecer sobre 1.800.000 años atrás. Está durante 1 o 2 años y medio, perdón, 2 millones y medio, está durante un tiempo hasta que dentro de 1.800.000 aparece el Homo erectus. Y es este ejemplar, es esta pieza del Homo erectus, el que va a tener una importancia, vamos a decir, un tanto trascendental en el nacimiento de este nuevo Homo, de este Homo sapiens. No obstante, desde el Homo erectus al Homo sapiens transcurren varios millones de años, porque el Homo erectus, estamos ahora hablando sobre 1.800.000 antes de Cristo, y el Homo sapiens pues es desde hace 200.000, 250.000 años atrás, nada más. Entre medias de estas dos épocas nos vamos a encontrar pues que aparecerá otro Homus, que conoceremos también como el hombre de Neandertal, y otras subespecies que curiosamente conviven con el Homo sapiens desde los 300.000 años hasta los 250.000 o 200.000, que el hombre empieza ya, y hasta 30.000 aproximadamente antes de Cristo, el hombre de Neandertal desaparece, a pesar de que convive con el hombre, el actual, el moderno, el Homo sapiens, y solamente sigue el Homo sapiens. Bien, ¿qué quiere decir esto? Pues que hay una interrupción en lo que se suele conocer como el eslabón
de esta cadena, de esta evolución, faltan unos, vamos a decir, unas especies intermedias, ¿no? Lo que serían la transición de una especie a la otra no está en todas. Falta. Y claro, esto no lo pueden justificar simplemente pues diciendo que aparecerán en el futuro, pero que tienen que estar. Por lo tanto, se están basando en esta teoría de la creación del hombre, de la evolución, no como una creatividad de Dios, sino en una evolución natural, algo que vamos a ver que también resulta por lógica imposible de aceptar, algunos ejemplos que ahora mencionaré, porque en este caso el hombre vamos a decir, se diferencia con mucho, es decir, que durante varios millones de años la evolución, suponiendo que hubiese sido tal como se indicaba en la teoría de Darwin, se produce muy lentamente y de repente, 200.000 años atrás de nuestra era, aparece el Homo sapiens, que además tiene la facultad de hablar, algo que no tienen los otros homínidos, gracias a un cromosoma, creo que se llama FXP2, si no me equivoco, que este cromosoma aparece también de repente en esta edad, en esta fecha, tiene capacidades, habilidades mucho mayores que las anteriores, tiene un cerebro que, aunque no sea mayor, curiosamente, el de Neandertal sí que tiene más capacidad de razonamiento, y como veremos, también el ADN del Homo sapiens es diferente a los otros ADNs de los otros seres. ¿Y qué ocurre? ¿A qué se debe esto? Pues, como hemos dicho, a una interrupción intermedia de esta evolución, entre comillas, que nos dice por alguien que efectivamente es una inteligencia superior. Ahí que hay una mente, aquí hay un conocimiento superior al del ser humano, por supuesto, que es capaz de interferir en un ser que en este caso sería el Homo erectus, ese Homo erectus que en estos tiempos pues deambulaba por las estepas de África, para convertirse en este otro ser tan especial que va a tener unas habilidades que son las que les van a servir o las que querían utilizar desde otra parte, vamos a decir ahora, desde estos seres supuestos creadores del ser humano, del Homo sapiens, para algunas funciones. ¿Y dónde vamos a encontrar estas evidencias, estas pruebas que nos puedan de alguna forma avalar lo que estoy diciendo? Bueno, como os he dicho, se interrumpe la cadena y aquí aparece esta intervención externa. Intervención externa que de alguna manera ya se estaba, o la podemos encontrar, ya se estaba especificando en unas informaciones muy antiguas, más de 6, de 7, incluso de 8.000 años atrás, como son, en este caso, las tablillas sumerias, escritas en una escritura tipo cuneiforme, en las que nos van a hablar de unos dioses o de unos seres que vienen del cielo a la tierra, hace la friolera o friolero tiempo de 400 o 450.000 años atrás. Curiosamente, vamos a ver que va a coincidir con este cambio tan repentino del Homo sapiens. ¿Por qué? Pues estos seres que en estas tablillas, que veremos que hay una persona que además es la que va a estudiarlas desde, bueno, edad temprana, más de 20 años, su nombre, como muchos de vosotros ya conoceréis, es el de Zecharia Sitchin, es un escritor de origen ruso, que además conoce muy bien la lengua hebrea, conoce o tradujo él las tablillas sumerias, aunque ha tenido mucha polémica al respecto, y en las cuales se hablan de estos seres, de estos, vamos a decir, extraterrestres, de estos dioses para los aborígenes de entonces que llegan del cielo a la tierra y que llegan precisamente con una función o con una misión, que es la de conseguir oro, puesto que en su planeta original parece ser que tienen un problema y necesitan este tipo de metal noble que en la Tierra sí que lo había. Así que estuvieron durante
unos 200-250.000 años extrayendo el oro de las minas de la Tierra, pero llegó un momento que estos astronautas, porque de hecho podemos decir que eran astronautas, se rebelan contra su rey Anunnaki. Su nombre era Anu, el que nos indica, se quería Sinchi en estas tablillas que él traduce, y con esta revolución perdón, tienen que buscar una solución, puesto que se rebelan y no quieren continuar. A uno de estos dioses, que por cierto es el dios Anu, tiene varios hijos, pero los dos principales el nombre sería Enlil y Enki. Enlil sería el que se encargaría de la cuestión militar, y Enki era una especie de científico, lo que hoy denominaríamos como un especialista genetista, por ejemplo. Este es el que va a proponer la solución, pues creando o adaptando un ser que ya él ha visto, que conoce en las estepas de África, que es este Homus erectus, al que le va a modificar el ADN para que pueda servir pues como un obrero, en este caso para las minas. Y esto lo lleva a cabo Enki. Al principio no tiene un éxito inmediato, puesto que entre las fecundaciones, vamos a decir in vitro, que se realizan introduciendo una mezcla del ADN del Homo erectus con el de los Anunnakis, lo introducen en lo que sería la matriz de la hembra del Homo erectus, y los resultados no son los que ellos esperaban. Así que siguen probando hasta que por fin obtienen el éxito, y lo obtienen introduciendo este óvulo ya fecundado no en la hembra del Homo erectus, sino en la mujer, por decirlo así, Anunnaki. Bien, la mujer Anunnaki, que en este caso es la hermana de Enki, o otra de las diosas, entre comillas, ella, y aquí tenemos una imagen de cómo sería aproximadamente la fisonomía de este Anunnaki femenino, vemos que tiene incluso una apariencia de reptil, es un cráneo alargado, grande, con ojos rasgados, y esta fisonomía que vamos a ver que se va a repetir a partir del momento que tienen éxito y que ya pues nace el nuevo Homo sapiens, va a servir también como referencia dentro del panteón, en este caso de los dioses sumerios, con el nombre de Astar o otros nombres similares de diosas, que nos va a recordar precisamente pues, lo que se llevó a cabo, que era, vamos a decir, la diosa madre, la diosa creadora de vida. Esto tiene unas connotaciones que más adelante y en otro momento y en otra charla vamos a profundizar. Y aquí nos sirve para conocer cómo se llevó a cabo, cómo se produjo esta fecundación exitosa del primer hombre, del primer Homo sapiens sapiens, que surge de esta transformación genética gracias a estos dioses, entre comillas, estos extraterrestres, y es a partir de entonces que el hombre va a empezar ya a existir en la Tierra tal como somos nosotros. Quiero decir que a partir de este momento, no es solamente en Sumeria, no es en la zona de Sumeria donde van a existir estos dioses bajados del cielo que van a crear o van a fundar ciudades y nuevas civilizaciones, donde les van a transmitir ciertos conocimientos a este nuevo ser que de alguna forma ellos se complacen, puesto que consiguen que haga muchas más cosas de las que previamente habían pensado hacer. Y podemos encontrar no solo en Sumeria, que tiene una antigüedad, como he dicho, de 7 y 8.000 años, por lo tanto mayor que la que nos dicen en la Biblia, en Egipto, que no en vano sería una cultura tan antigua o más, seguramente es mayor, más antigua que la Sumeria, puesto que aunque la civilización actual, la nuestra y la científica, suele datar las primeras dinastías sobre el 2700 antes de Cristo, lo cierto es que la antigüedad de
dinastías, o sea, de los reyes predinásticos, va más allá de 20.000 y de 30.000 años, porque no eran, en este caso, tal como nos indica en los textos que podemos leer en templos de Egipto, por ejemplo, en Dendera, lo que sería el templo de Hathor, allí tenemos inscripciones que nos están diciendo quiénes construyeron aquel templo. Y aquel templo dice que fue construido por los Sensu-Hor. Los Sensu-Hor eran los seguidores, por decirlo así, los descendientes de Horus. ¿Y quién era Horus? Horus era un dios egipcio, un dios de esos que vino del cielo, que era hijo a su vez de Osiris e Isis. Osiris y Isis, dioses también del panteón egipcio, que a su vez eran hijos de otros dioses, en este caso de Het. Het era dios de Ra, era hijo de Ra, otro dios, y Ra de Pat, el gran dios del cielo y de la tierra. Pues bien, durante más de 12.000 años estuvieron reinando Egipto los Sensuor, y antes que los Sensuor eran, por decirlo de alguna forma, semidioses. No tenían la categoría de dioses porque no eran directamente dioses, sino que eran una mezcla, era el producto de que los hijos de los dioses, en este caso pues Horus y los que como él descendían de dioses, se habían mezclado con las hijas de los hombres. Esto os sonará mucho a los que hayáis leído el Génesis cuando nos hablan de los Nefilim, de esos gigantes, de esos hijos de los dioses que bajan a la tierra y que toman a las hijas de los hombres y con ellas pues tienen hijos. Esos hijos de los dioses, algunos muy famosos como por ejemplo Noé era uno de estos personajes que aparecen en la Biblia, también lo vamos a encontrar en la cultura de los Anunnakis, y en este caso Sumeria, y aquí en Egipto lo veremos con otros personajes. Por lo tanto, ya vemos que existe una relación muy directa entre la cultura sumeria, entre la cultura egipcia, que por cierto, en esta fotografía vemos aquí, en este sello egipcio, que aparecen las diosas aladas, igual que se representan en la cultura sumeria. Vemos que además aquella cabeza, aquel cráneo alargado que muestran o que se observa en los seres, en este caso los Anunnakis, tanto en la mujer femenina como en los hombres, que es alargado, muy prominente, los egipcios también intentan, si no es como en este caso, que representaría a la diosa Nefertiti, esposa del faraón Akenatón, que de alguna manera entiendo que habrían sido hijos de estos semidioses, si no del todo, sí que ellos intentan parecerse mucho a los dioses, aunque efectivamente es parte de la genética de ellos que tengan esos cráneos alargados con ese volumen. Aquí tengo en esta fotografía dos imágenes de la reina Nefertiti viendo el volumen de su cráneo, que por mucho que se intente aplastar con maderas cuando son pequeñitos y alargar, no se puede conseguir ni este volumen, ni la capacidad interior, ni el peso, comparándolo pues con una de las momias de entonces que ya no se correspondía con los hijos de los dioses, ni con los dioses, sino con hombres. Ya los faraones que eran hombres, que no eran semidioses, fue a partir de la primera dinastía y antes ya con Menes o incluso el rey Escorpión. Pues bien, aquí en esta fotografía podemos ver a quien sería el faraón Tutankamón, que vemos a la izquierda, es muy estilada, es una figura que está muy estilizada, y su mujer, la reina Nefertiti, como he dicho, con ese cráneo tan abultado, tan alargado, y los cuellos que eran muy delgados, finos y largos, las extremidades que aquí no se llega a ver, también extremadamente delgadas y largas, nos muestran una fisonomía que no se parece a la humana, a la normal del hombre, del Homo sapiens hermano, sino que aquí existe ya una mezcla de este ADN, del ADN de los Anunnakis y del hombre. Más adelante, aquí ya vamos a encontrar incluso son muestras de cráneos, que estos son dos muestras nada más, creo que son de Paracas en Perú, pero existen cientos, miles de cráneos que se han encontrado en la Tierra, en el planeta Tierra, quiero decir, correspondiente a estos seres.
No se trata de ninguna malformación de ninguna persona, que sí, que hay cráneos que tienen malformaciones, pero no son estos casos, porque incluso el peso del cerebro y la capacidad es como un 30 o un 40% mayor que el de cualquier cráneo humano, por mucho que se pretenda estirar. Y esto lo tenemos a la vista, se puede constatar, se puede comprobar, por lo tanto es otra evidencia más de la existencia de estos dioses, de estos seres de otro planeta que llegaron a la Tierra en distintas fases, en distintos momentos, para, en algún caso, colonizar, y en otros casos, como estamos viendo, para crear nuevas civilizaciones con este nuevo ser que es el ser humano, el Homo sapiens. Seguimos viendo aquí otros ejemplos de la llegada de estos seres que estuvieron viviendo en el planeta e incluso tuvieron actividades hasta guerreras. Y aquí estoy hablando ahora del ejemplo de lo que nos cuenta el Mahabharata, uno de los libros sagrados de la India, en el que nos habla de unas naves conocidas como los Vimana, que tenían la facultad de volar por los cielos, etc. Bien, los Vimanas, que incluso se especifica y se detalla cómo se construyeron, cómo se tendrían que construir, cómo funcionaban, etc. Algunos de estos ejemplos voy a intentar mostrarlos por aquí. Aquí tenemos uno, tendría una forma similar a esta. Y estamos hablando de unos 3.000, 4.000 años antes de Cristo, que ya se explicaba todo esto en la India. Posiblemente hubo alguna confrontación de tipo guerra nuclear, porque se han encontrado en el valle de Mohenjo-Daro radiaciones que, bueno, escapan por mucho, sobrepasan las medidas, vamos a decir, que le podría corresponder por la zona y el lugar. Y según muchos expertos, los expertos que conocen el tema, afirman que en un momento de hace pues X miles de años, allí hubo una explosión nuclear de gran intensidad. Tenemos más ejemplos dentro de nuestro planeta Tierra. No voy a dar todos porque no me quiero extender, pero este es un caso muy curioso. Estoy hablando de las construcciones que encontramos, por ejemplo, en Tiahuanaco, en Bolivia. En Tiahuanaco, los aborígenes del lugar, cuando llegaron los españoles, los conquistadores, y les preguntaron por las construcciones que existen allá, estos dijeron que los habían construido sus dioses, los dioses de estos, hacía 13.000 años. Cuando ellos llegaron ya estaba construido. Y hacían referencia a esta edad, a 13.000 años de antigüedad. Por lo tanto, como vemos, estos seres extraterrestres, estos dioses, que de alguna manera tenían una intención original de servirse de los hombres, parece ser, por cuestiones que luego podemos entrar a analizar, donde entrarían los holocaustos naturales, como sería el hundimiento de la Atlántida, el diluvio universal, etcétera, etcétera, no era solamente servirse del hombre como un instrumento para su utilidad de ellos, sino que hubo una parte de estos dioses que quisieron transmitir una información, un conocimiento que de otra manera no podríamos conocer, no podríamos saber. Y pongo un ejemplo, los mayas, con su calendario solar, nos están hablando el tiempo de lo que se conoce como el año platónico, que sería lo que tarda todo el sistema solar en recorrer el periplo de la galaxia, de la Vía Láctea, que son ni más ni menos que 25.920 años. Una civilización que no posee el telescopio, que no posee una serie de instrumentos necesarios, no podría observar este fenómeno y conocerlo sin que hubiese pasado ese tiempo, como mínimo. Es decir, nosotros mismos que estamos aquí, si queremos conocer el tiempo que se tarda en dar la vuelta al Sol por el planeta Tierra, tenemos que contabilizar y contabilizando, y al final vemos que empezamos el día 1 y acaba en el 365, pero tenemos que estar para saberlo, no lo podemos adivinar, a menos que venga alguien que ya haya estado y nos explique, mira, este es el planeta Tierra que gira alrededor del Sol y tarda 365 días. Y como te lo está diciendo alguien que para ti es Dios, que para ti es la máxima autoridad, lo aceptas. No solamente es aquí, en Tiahuanaco.
en Egipto, que os comentaba antes, pero es que es un tema que lo quiero dejar para otra sección, para otro día, por eso no quiero profundizar ahora, ya lo haremos en su momento. En Déndera os comentaba que habían estos jeroglíficos que nos hablaban de la antigüedad del templo, de quién los hizo, pero es que además tenemos lo que se conoce como el zodiaco de Déndera, en el que nos están explicando en una especie de planisferio toda la historia del universo desde que se produjo el holocausto, desde que se produjo el gran diluvio, que tuvieron que, los que pudieron huir, los que se pudieron salvar de ese cataclismo que hundió al continente de la Atlántida, y fueron a parar algunos a Egipto, otros a la parte de Mesoamérica y esta zona como Tiahuanaco, de la que estamos ahora hablando, incluso llegaron hasta partes de Asia. Toda esta información está escrita, y está escrita no desde hace 1000 o 2000 años, o 3000, o 4 o 5, cuando dicen que la dinastía más temprana que pudiera existir. No, están desde hace 13.000 años, 12.500, 13.000 años que están realizados, y que está realizado este zodiaco del que hablaremos en otro momento, ¿no? Por lo tanto, tenemos pruebas y evidencias más que suficientes para, sin temor a equivocarnos, poder afirmar que el hombre efectivamente no fue creado tal como explica la Biblia, pero sí fue creado por una intervención externa. Podemos llamarle Dios, podemos llamarle como queramos, pero evidentemente era una inteligencia muy superior a nosotros, con una capacidad tecnológica para nosotros aún inimaginable, porque pensad lo que es el ADN que todos los seres vivos tenemos. Es como una especie de software de una perfección tal que con nuestros mayores ordenadores actuales sería imposible conseguir alcanzar ni un 10% de la perfección del ADN que tiene lo que es el ADN. Por lo tanto, como vemos, no es una cuestión natural, es decir, el ser humano ni cualquier ser de la Tierra no puede haber surgido de una forma casual, como, bueno, de alguna forma afirman estos científicos o estos paleontólogos, de que la casualidad, la vida surge desde una molécula, que tal. Esto es imposible, porque la perfección que existe en el ADN no se puede crear por sí sola, por muchas moléculas, proteínas, por muchos intercambios químicos que quieren hacer. Y la evolución tampoco sigue un patrón. No es cierto, porque como he dicho antes, el mono sigue siendo mono, y los distintos homínidos y el Australopithecus, desde el Australopithecus hasta el Homo habilis, ¿dónde está esa, en este caso, transición de la especie? No aparece, no ha aparecido, no aparecerá, porque no existen, se han ido extinguiendo. Pero no siempre ocurre así. Por ejemplo, no sé, me viene ahora a la cabeza los tiburones, que tienen millones de años en la Tierra, llevan millones de años y siguen siendo tiburones como estaban, o el cocodrilo, apenas ha modificado, llevan millones de años, o algo más aún, el pez celacanto, que se creía extinguido hacía 60 millones de años, y hace pocos años se pescó uno vivo en las costas de África, ¿no? ¿Por qué no han evolucionado esos animales, por ejemplo? Está claro que la teoría de la evolución no es cierta, no existe, la teoría de la evolución no nos vale. Y efectivamente, la del creacionismo, la creación versus religión de la Biblia, pues ya es más que incoherente. Voy a explicar una anécdota que ocurrió en el año 1820, cuando precisamente el que hablaba antes, el zodiaco de Déndera, es trasladado una vez que se descubre en Egipto por las tropas de Napoleón Bonaparte. Se traslada a París después de haber hecho toda una serie de dibujos de lo que contiene. Lo llevan a ser examinado al que entonces era el Museo Imperial, aún no se llamaba del Louvre. El Louvre sería posteriormente ese mismo museo, y una serie de sabios, de 3 grupos de los sabios más famosos de entonces,
entre el que estaba Champollion y Dupuy, pues estaban discutiendo sobre la antigüedad. Uno decía que si era una especie de fresco griego, que no tiene nada que ver con Egipto. Por supuesto, cualquier persona que lo vea y tenga el más mínimo conocimiento sabe que aquello es egipcio totalmente. Bueno, Champollion se ajustaba a la edad oficial que admitía la ciencia oficial de entonces y decía que eran 2700 años antes de Cristo. Cuando llega Dupuy, que es un astrólogo reconocido con su equipo de astrólogos, y dice, no señores, están ustedes equivocando, porque aquí vemos cómo la constelación de Leo, que era la que empezaba, la que marcaba el inicio de este nuevo tiempo después del cataclismo, que se explica ahí perfectamente, que no vamos a profundizar, nos está dando una antigüedad de 12.500 años o 10.500 años antes de Cristo. Y lo argumenta y se demuestra. Pues, ¿qué pensáis que ocurre? Pues que llega la Iglesia, y con la Iglesia hemos topado, ¿no? Pues sí, aparece el arzobispo de París, Monseñor Affray, creo que se llamaba, y dice que eso no puede ser, que no va a consentir que se sigan manteniendo esas tesis, y que aquel que mantenga esas tesis que acaba de anunciar y además de argumentar Dupuy, que iba a ser excomulgado. Bueno, tanto es así que el propio Champollion, que había escrito un libro en esas fechas sobre algo parecido, simplemente porque había puesto unos 1000 años antes de la creación de Adán, según la Biblia, tuvo que retirarlo de las librerías. Y bueno, desgraciadamente, hasta hoy día, incluso, y estamos en el siglo XXI, todos los descubrimientos que se están haciendo en Egipto de monumentos que tienen una antigüedad superior a los 5.000 años, 7.000 años, pues antes de Cristo, los catalogan como que es de la primera dinastía, predinástica, que no saben, pero no se atreven. Los científicos de hoy día, hay pocos que se atrevan a confirmar, y además, porque es evidente, se puede demostrar fácilmente que la antigüedad de estos monumentos y de lo que allí se ponen muchos de ellos, lo que se explica, es muy, muy anterior. Estamos hablando de 15, 20 y hasta 30.000 años atrás. Y claro, esto cambia la historia de la humanidad. Esa es la historia oculta que no quieren que sepamos, que la Iglesia ha estado ocultando, ha estado manipulando, como este arzobispo de París, el Monseñor Affray. Y bueno, todos sabemos que en la Edad Media al que era al hereje se le quemaba vivo en la hoguera, pero cuando en esta época, en el siglo XIX del que estamos hablando, a un científico o a un doctor o a alguien de esta categoría, si se le ocurría afirmar tal cosa, que estos monumentos egipcios, por ejemplo, porque tienen una antigüedad de 12.000 años atrás, pues no solamente es que fuera excomulgado, que para ellos ya era un problema grave, es que le arruinaban su carrera profesional, su vida quedaba arruinada. Por lo tanto, era tabú, es un tema tabú. Aún hoy día, depende en qué lugares, sigue siendo un tema tabú. Y esto quiero dejarlo claro, el por qué pues seguimos a fecha de hoy explicando una y otra vez más cosas que la propia Biblia lo está confirmando. Por ejemplo, en la Biblia, cuando nos hablan del pasaje de Elías y nos dicen que llega un carro de fuego del cielo que rapta a Elías y se lo lleva con él. Claro, en esa época, estamos hablando pues de 3.000 años atrás o 4.000 como mucho, las personas de aquel lugar, pues si ven algo que va por el cielo, que aunque sea una luz muy luminosa, ellos no entienden de la luz eléctrica o de la luz que puede proporcionar, por ejemplo, pues un avión, un helicóptero, etcétera, que dicen que es fuego, y como se mueve, porque va volando, se mueve, pues dicen que es un carro. Porque ¿qué otra cosa, qué otro instrumento, qué otro artilugio había en aquellas fechas, en aquella época, que se moviese? Un carro. Pues claro, dicen, a Elías lo rapta un carro de fuego y se lo lleva por los cielos. Y esto lo vemos en la Biblia. Pues nos está describiendo perfectamente lo que es, en este caso, una abducción de una persona por un ovni, ¿no? Porque un objeto volador no identificado que
El ovni en este caso me refiero a que no sabemos quién es o qué es, pero evidentemente no era un carro de la Tierra por fuego y no sería de ninguna tecnología de aquel momento de los hombres. Por lo tanto, evidentemente es algo muy superior. Y no solamente tenemos el caso de Elías, tenemos también que en la propia Biblia, por ejemplo, cuando decía antes que los dioses se juntaban, los hijos de los dioses se juntaban con las hijas de los hombres, tenían estos hijos que eran héroes, los héroes de la Biblia, que eran como gigantes, los Nefilim. Bueno, en Internet es muy fácil, bueno, pues que nos engañen o que nos quieran vender, nos quieran dar gato por liebre, como se suele decir. Pero hay fotografías y hay datos. Yo no he tenido tiempo ahora de buscar más. Creo que esta es una de las originales, si no me equivoco, en la que podemos ver que efectivamente se han encontrado, ni no uno ni dos, cientos de esqueletos, de restos de estos gigantes, que efectivamente las autoridades del lugar se han apresurado a ocultar. Yo estuve en España, precisamente en Asturias, creo que recordar, entre León y Asturias, una zona ahí del norte, hay un lugar en el que se encontraron hace unos años restos de este tipo, de estos seres gigantes, y solamente lo sabían 3 o 4 personas porque no dio tiempo a que se enterasen más porque lo ocultaron rápidamente. No os extrañe que sea difícil encontrar pruebas porque normalmente las autoridades no permiten que se conozca. Por esta razón, porque si conocemos la verdadera historia de la humanidad, pues ¿qué sentido tienen las religiones que se han basado en una mentira o en un cuento? Es fuerte, ya sé que habrán personas que yo no estoy atacando a la religión de nadie. Intento ser descriptivo de los hechos que han acontecido y que cada cual saque sus propias conclusiones. Pero estas son evidencias que están ahí, que las podemos ver todos y que la explicación no es lo que nos cuenta la Biblia en todos estos aspectos, ¿no? Bueno, podría mostraros, no sé si qué tiempo tenemos ahora, pero... Sí, José Luis, sí. si te parece pasamos a preguntas Sí, y bueno, en pues, todo caso en otros programas podremos ahondar en ciertos aspectos de esta presentación porque es muy amplio todo este tema. yo por eso decía que estoy resumiéndolo mucho, es una especie de prolegómeno porque ya entraremos, profundizaremos en otros programas, en cada tema en concreto, en cada detalle, que será un programa entero para ese detalle, y ahora es, pues bueno, que veáis que efectivamente, pues aquí tenemos, esto es Tassili, el desierto que está cerca de Argelia, estas pinturas, estos frescos tienen más de 14.000 años de antigüedad. Claro, y aquí vemos a unos seres que están pues como volando, con una especie de escafandra, con antenas. Incluso aquí vemos que hay otro rapto, vemos que está con la escafandra el ser y está cogiendo a esta especie de, parece que sean Homo erectus, ni siquiera son Homo sapiens, son Homo erectus. En este otro vemos la imagen que efectivamente esto, y hablamos de 14.000 años de antigüedad, no se trata de ningún hombre de ninguna época similar de allí cercana, ni de un nativo. Está claro que es una especie de astronauta con bueno, con toda la vestimenta. Escafandra. La escafandra y toda la vestimenta Sí. que llevan, ¿no? Paso todo lo que hay. Esto es lo mismo, lo que estábamos diciendo. Hay varios, todos son de aquí. Y bueno, como dice Iván, vamos a pasar. Bueno, teníamos también de la Biblia, podríamos entrar hablando, este sería la visión de Ezequiel, que él ve aquí, dice que es un ángel, porque claro, lo ve en el cielo, que está sobre una rueda. En fin, en la descripción es muy clara que nos está hablando precisamente pues de eso, de un ser que está muy avanzado tecnológicamente a la humanidad y que puede volar y que puede mantenerse en el aire enfrente sin estabilizado, ¿no? Y así podríamos continuar, que lo haremos, como digo, en otras ocasiones. Y bueno, te paso la palabra, Iván, y si tienes alguna pregunta. Sí, bueno, lo que comentabas a colación de esto, también del rapto de Elías, me ha recordado la epopeya de Gilgamesh, donde se describe con otras palabras, pero cualquiera que lo lea parece que esté describiendo el despegue de un cohete Claro, es en que toda regla.
Gilgamesh y Noé vienen a ser el mismo personaje, aunque sea, Gilgamesh es en este caso pues de, de la cultura sumeria y Noé lo encontraríamos en la Biblia, ¿no? En la Biblia hebrea y cristiana. Uh -huh. A ver, tengo una pregunta que sería de Luis, en este caso Luis de la Caja de Pandora, que me ha encargado que haga esta pregunta. A ver, según tu conocimiento, a ver si podrías decirnos a grandes rasgos cuál sería la cronología de las civilizaciones místicas Hiperbórea, Lemuria, Atlántida, y qué piensas acerca de esto, porque claro, todo esto nos llega a través de relatos de diferentes fuentes antiguas, para saber si tú le das veracidad a estas civilizaciones. En los continentes perdidos y civilizaciones perdidas, que es lo que pregunta Luis, hay tres que sobresalen sobre las demás. Una sería Lemuria, como bien dices. Lemuria sería un continente que supuestamente o hipotéticamente habría existido en lo que sería la parte, si miramos el planisferio, el mapa mundi, pues a la derecha de África. Ahí estaría parte del sur de África tocando lo que sería toda la isla de Madagascar, el sur de la India y una parte de Australia. Ahí tendría una forma, especie como de pera invertido, de triángulo, y se supone que también se habría hundido en la misma fecha que la Atlántida, es decir, hace 12.500 años. ¿Cuál es el problema? Pues el problema es que no hay ningún escrito, no hay ninguna evidencia física, no hay ningún rastro e incluso, pues claro, los geólogos además lo niegan porque dicen que las placas tectónicas no muestran que no ha podido haber nunca ahí un continente. Y la referencia a la que se hace de la Lemuria es de un viajero, de un investigador, ahora no recuerdo el nombre, ya te lo diré, que él en el siglo XVIII, precisamente, o XIX ya, hace referencia a que como en la isla de Madagascar y en el sur de la India son en las dos únicas zonas del mundo, del planeta, donde se encuentra este mamífero, que es el lemur, pues él asume que ahí tuvo que haber un continente, y a ese continente él le llama Lemuria, por este hecho, por la existencia de estos mamíferos que son los lemures. La única referencia a un continente en esa zona, y no con el nombre de Lemuria, evidentemente, la hacen un pueblo de la India, un pueblo hindú del sur de la India, no recuerdo el nombre, ya te lo diré, pero bueno, ellos en unos escritos esotéricos, por decirlo así, hacen referencia a ese continente supuesto que habría estado ahí, pero que no le llaman Lemuria porque el nombre de Lemuria se lo da este personaje en el siglo XVIII, XIX ya. Y como te digo, la geología, los geólogos desmienten que allí haya habido ningún continente como Lemuria. El otro continente sería el de Mu. El continente de Mu le pasa algo parecido al de Lemuria, y este habría estado ubicado, supuestamente, si contemplamos el mapa de América del Norte y América del Sur, todo el continente americano, pues estaría a la izquierda, es decir, en el mar, en el océano Pacífico. Y incluso tendría parte de las islas de Pascua, parte de algunas islas del Japón, que por cierto, algunos descubrimientos recientes en una isla del Japón muestran unos bloques sumergidos y querían de alguna forma decir que se trataba de Mu, pero no es así. También ocurre que en el siglo XIX hay en este caso es un escritor que a través de la traducción que hace otro investigador francés de un códice maya, dicen que ahí había un continente que se había hundido, y él lo identifica como el continente de Mu, y en ese lugar. Años después se comprueba que la traducción que había hecho este francés era errónea, es decir, no se correspondía con lo que realmente decía ese códice. Por lo tanto, también se desestimó. Pero ¿qué pasa? Que tanto con Lemuria como con el continente de Mu ya se habían escrito muchos libros. Ya el público había leído mucho al respecto de Lemuria y de Mu. Y, de alguna manera,
pues esto es lo que fue calando en la gente, como que esa leyenda o esta historia que nos contaban había sucedido, pero realmente no tenemos ninguna otra prueba, no tenemos ninguna evidencia, no hay nada escrito. Y con la Atlántida, vamos con la Atlántida, que es lo que supongo que a Luis le interesará más. La Atlántida ocurre todo lo contrario que con estos dos continentes. La Atlántida sí que tenemos pruebas y tenemos evidencias y tenemos información contrastada. Y nada, ahí es nada. La Atlántida nos requeriremos como 2 o 3 programas para hablar medianamente de ella. Pero bueno, avanzo diciendo que tal como ya escribió Platón en el 350 a.C., en sus famosos diálogos de El Timeo y de Critias, unas conversaciones que él tiene con unos colegas suyos filósofos, Critias le explica que su abuelo, un amigo de Solón, que había ido a Egipto, estuvo 3 años Solón en Egipto, allí, voy a ir rápido para resumirlo, entra en conversación con los sacerdotes del templo de Sais y ahí le explica cómo la historia de los propios, en este caso griegos, que Solón iba a escribir sobre ellos, no la conocía, que era mucho más antigua, que era anterior a lo que ellos conocían, y le habla del diluvio que los griegos conocían y que no era el único, sino que han habido otros anteriores. Y entonces le empieza a explicar cómo existía un continente más allá de las columnas de Hércules. Las columnas de Hércules, para los amigos que nos ven, nos escuchan, no lo sepan, en aquella época se refería a lo que es hoy día el Peñón de Gibraltar, en el estrecho de Gibraltar, y el monte Hacho en Ceuta, en la ciudad de Ceuta. Esto es lo que se contemplaba como las columnas de Hércules. Y dice más allá de las columnas de Hércules. Le da una extensión que dice que es mayor que la Libia y Asia juntos. Cuando dice Asia no se refiere a todo lo que ahora conocemos como Asia, sino lo que vendría a ser el Asia Menor, que llamaban ellos, y que actualmente lo podríamos identificar perfectamente con Turquía. Esta sería la extensión. Si sumamos Libia, más o menos la superficie que tiene actualmente, que viene a ser unos 2 millones, o 1.800.000 kilómetros cuadrados, la extensión hablo de memoria, de Libia, y de Turquía, que es un poco menor, 1.700.000 o algo así, nos encontramos con 2,5 millones de kilómetros cuadrados, la extensión de la Atlántida. Bien, en estos diálogos de Critias, Platón describe perfectamente, con todo lujo de detalles, cómo estaba compuesta, incluso la orografía de la isla. Era una especie de, la capital, que era Poseidona, era una especie de círculos concéntricos con canales, lo explica todo, que no nos vamos ahora a extender. Y no solamente tenemos el relato de Platón en el Critias y en el Timeo, sino que luego tenemos, como he dicho, en Egipto, puesto que la historia parte de Egipto cuando la explican los sacerdotes de Sais, en este caso a Solón, las pruebas que están allá, que el sacerdote le comenta a Solón y que puede comprobar, y que lo mostraremos en un programa posterior, veremos cómo allí explica cómo los atlantes vinieron de esta isla cuando se hundió a Egipto, en qué fecha, lo que se produjo, las naves que utilizaron, etcétera, etcétera, etcétera. Por lo tanto, con la Atlántida, sí, la Atlántida existió, el mundo atlante sobrevivió al cataclismo mundial, a ese gran diluvio, que no fue solamente un diluvio, puesto que cubrió todo el planeta de agua. Se produjo por varias causas que ya detallaremos, pero que en definitiva lo que hizo fue que entre los terremotos, volcanes, erupciones de volcanes y los maremotos y los tsunamis, el continente de la Atlántida se hundió en el transcurso de un día y una noche, tal como cuenta Platón. Bien. Bueno, como hemos dicho, a este tema de la Atlántida le dedicaremos varios programas y además, bueno, para la gente que no lo sepa, el día 3 de octubre José Luis estará dando una conferencia en el Congreso de Historia Oculta de la Humanidad y precisamente sobre el tema de la Atlántida.
Así que, y bueno, esta conferencia la grabaremos y posteriormente la podéis ver de forma íntegra, como siempre, en los canales de la Caja de Pandora. Bien, yo tengo por aquí otra pregunta. Es de Johan, desde Venezuela, y hace una pregunta retomando el tema inicial, cuando has empezado, sobre el tema de la evolución. Pregunta, ¿por qué la evolución entre especies, cuanto más compleja es decir, cuanto más va avanzando la evolución, parece que tarda menos en evolucionar, según la teoría de Darwin? Si No, es no es una de así. las inconsistencias o si eso es así. No es así porque fíjate que he puesto unos ejemplos. He dicho que el mono no ha evolucionado y lleva millones de años aquí. ¿Por qué el mono se ha quedado ahí, o los gorilas, y las otras especies sí? Y no han seguido, no están, o sea, han desaparecido, se han extinguido y han aparecido otras, ¿no? No sabemos cuál ha sido el motivo que aparezcan, pero no ha sido por esa transición de especies. He puesto el ejemplo pues, de los tiburones, he puesto el ejemplo de los cocodrilos o incluso del celacanto, que podría ponerte más, ahora creo que son los que me vienen a la memoria. Y en 60, 70 millones de años el celacanto está exactamente igual que estaba y se creía extinguido. Entonces, no es cierto que cuanto más, menos tiempo, más avanzada se acelere, sino que en el caso del ser humano, en el caso nuestro, del Homo sapiens, es a partir de estos 200.000 años atrás que estos dioses, estos Anunnakis, vamos a utilizar el mismo nombre que le dio Zecharia Sitchin para no confundirnos, crean, o sea, intervienen en el ADN de ese homínido, de ese Homo erectus, y al intervenir en el ADN le confieren una serie de facultades que no poseía aquel animal anterior. Y es por eso que pues, tiene la facultad del Homo sapiens del habla, efectivamente, de razonar de una forma muy distinta al resto de animales, es totalmente diferente, ¿no? ¿Por qué? Pues porque yo recuerdo que en alguna de las partes que leí de estos libros de Zecharia Sitchin, pues habían entre estos dos hermanos, Enlil, que sería, entre comillas, el malo, ¿no? Enlil pues no estaba de acuerdo porque el hombre empezó vamos a decir, a ganar popularidad entre los Anunnakis, entre los que los tenían, se hizo casi imprescindible, era como el criado para todo, ya no lo querían solo para trabajar en las minas para sacar el oro, sino que como ya sabía recitar, sabía hablar, pues les recitaban poemas o cantaba, le servía para todos. Y bueno, fue Enlil, en este caso, utilizando el nombre de lo que nos comenta Zecharia Sitchin, el que decidió acabar con el hombre, el que de alguna forma provocaría ese holocausto de la Atlántida o otro anterior, no sabemos cuál fue, y fue el que también intentaría que por todos los medios no se pudiera salvar. En cambio, Enki, que fue quien lo creó, que sería el padre, el creador del hombre, no permitió que su hermano Enlil acabase con el ser humano, con el hombre, y le facilitó los medios, que en la Biblia pues leemos que Dios le da a Noé las instrucciones para construir una barca, y en el caso de Gilgamesh pues hablamos de una nave, y bueno, en fin, en las distintas civilizaciones nos explican cada una, de acuerdo a su tradición, cómo se produce este salvamento, ¿no?, de este holocausto por estos pocos hombres que Dios, en este caso Dios, llamémosle con el nombre que queramos, le dice a Noé o a Gilgamesh cómo debe hacer para salvarse. Ajá. Y bueno, tengo una pregunta sobre la longevidad, porque parece que estos hijos de los dioses, los llamados héroes, a medida que va pasando el tiempo, parece que son menos longevos. No sé si se debe a que no son tan puros, o qué piensas acerca de esto, del tema de la longevidad. Claro, fíjate, en Egipto que hay una relación que Manetón le hace hacer a su escriba, el escriba del faraón Manetón, de todos los reyes que han habido en Egipto, incluso desde los dioses, y vemos que cuando estaban reinando los dioses, cada uno pues
el primero eran 1000 años, el otro eran 300, tal. Es decir, que tenían una vida y en Egipto los egipcios y en los zodíacos sabían contar perfectamente los días, los meses y los años. Lo digo esto porque algún escéptico dice que es que se confundían y contaban los años por meses. No, porque luego en la relación del escriba del faraón, por ejemplo, ponía tantos años, meses y días. O sea, que lo diferenciaban perfectamente. No era ningún error. En la propia Biblia tenemos algunos personajes como Matusalén. ¿Quién no ha oído hablar de Matusalén, que vivió 900 años, ¿no? Pues claro, es que estos seres, que son los descendientes de los dioses, los hijos de los dioses, de alguna forma ya no eran puros, por eso ya no eran dioses, tenían esa mezcla. Y evidentemente ya no podían vivir el mismo tiempo que sus padres. Recordemos el caso, en este caso, de Gilgamesh también, ¿no? Él de alguna forma quería conseguir ese elixir de la vida, el poder que le podían otorgar de alguna forma los dioses para ser como ellos, ¿no? Tenemos incluso en la Biblia, yo recuerdo cuando el ángel Gabriel con la espada, después de que la serpiente le da a comer del árbol del fruto del bien y del mal a Adán y Eva, que los expulsa, ¿no? Y dice, expulsemos al hombre, o sea, los arrojó, los arrojaremos de este jardín del Edén, no sea que se conviertan como nosotros, ¿no? Comiendo del árbol del bien y del mal y de la sabiduría, se conviertan como nosotros, que somos dioses inmortales. O sea que si se lee la Biblia entre líneas, y yo creo que actualmente se puede leer y de alguna forma incluso corroborar con otras inscripciones y con otros libros sagrados y con toda la información que ya poseemos, veremos que nos está diciendo eso, que el hombre que fue creado para una misión determinada, para un fin concreto, él, pues por sus cualidades, por su capacidad, por X razones más, agrada a unos dioses, entre comillas, y a otros parece ser que les da como un poco de miedo de que, a ver, si va a llegar a ser también como nosotros, porque va a conseguir el elixir de la vida, por decirlo así, va a saber, va a tener el conocimiento que tenemos nosotros y va a dejar de ser mortal. Esta sería, que ya, como te digo, lo repito, nos lo está diciendo la Biblia en sí, ¿no? Bien, vamos a terminar con una última pregunta que nos hace Ligia desde Francia. Pregunta si es posible hablar de otras civilizaciones antes que estas que has mencionado, de Mu y Lemuria. ¿Sería posible? Vamos a ver, el mundo tiene una antigüedad de 4.500 millones de años. 4.500 millones de años. Es decir, creo que la pregunta sería si han existido otras humanidades anteriores a todo esto. A ver, desde 200.000, 250.000 más allá, el hombre como Homo sapiens no. Otras civilizaciones, no de humanos, no de hombres como nosotros, sí, de estos seres extraterrestres, de estos dioses que estuvieron en la Tierra, sí, ya tendremos que irnos a otro tipo de lectura, pero humanidades, como la pregunta se refiere a humanidades, no, anterior no. Muy bien. Bien, pues vamos a dar por terminado este programa y bueno, nos vamos a emplazar al siguiente programa, Historia Oculta capítulo 2, que ya os anunciaremos en la web y veremos el tema y que lo hagamos. Entonces, bueno, ¿tienes algo que añadir a este primer programa? ¿Alguna? Un poco con las prisas, pues me hubiese gustado haberlo expuesto más detalladamente y con más fotografías, pero bueno, ya sabes tú, al final siempre se complican las cosas y para poder cumplir con el horario que habíamos indicado, que habíamos marcado, pues bueno, yo creo que la información, que es lo principal, se ha dado y como nuestros amigos, nuestros seguidores pueden realizar las preguntas que deseen cuando quieran, aunque sea en otro programa, les responderemos a las cuestiones que hayan quedado pendientes. Muy bien, José Luis, muchas gracias. Y bueno, vosotros, como siempre, si os ha gustado el programa, pues podéis darle al me gusta en el vídeo y nos vemos en el siguiente programa. Hasta otra.